Dios te bendiga. Bueno, es un placer para mí nuevamente tener la oportunidad de dirigirme a todos los que generalmente escuchan. En esta ocasión, en especial, también quiero agradecerte por estar aquí, por escuchar este mensaje de parte del Señor y que creo yo que es importante que todos conozcan, que todos sepan y que aquellos que de pronto han tenido la misma inquietud, la misma duda, pues se sientan identificados también con el mensaje de esta tarde. Es un placer y es un agradecimiento que tengo de para el Señor, porque cada vez que uno diserte la palabra, uno tiene que agradecer a Dios por esa oportunidad de disertar la palabra. Es un privilegio y los privilegios hay que agradecerlos. El tema que nos trae en esta ocasión o que nos convoca en esta ocasión es sobre los falsos pastores y los falsos maestros. Últimamente he visto mucho en las redes sociales una cantidad de videos de pastores exigiéndole a la congregación cosas que no tienen ni siquiera la autoridad espiritual para exigir, por ejemplo, el diezmo, las ofrendas. Por ahí vi un video de unos pastores, creo que en Estados Unidos, que llamaron a la policía para que sacaran a la gente que se congregaba en su iglesia porque la gente no estaba pagando el diezmo que ellos exigían. También dos parejas de pastores, al parecer, que se pelearon entre ellos, los dos esposos con las dos esposas, por un tema también de dinero, de diezmos y ofrendas en sus iglesias. De la misma manera, no solamente por el tema de diezmos y ofrendas, es uno de los puntos críticos por los cuales se está manifestando tanto pastor y tanto falso apóstol, falsos pastores, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos salmistas, porque ahora todo el mundo dentro del cristianismo necesita tener un título para ser respetado o valorado al parecer. Entonces, también hemos visto pastores que están siendo condenados por homicidio, por violación, abuso sexual, por maltrato intrafamiliar, por estafa. Básicamente, cuando uno lee estas historias se da cuenta que lo que hay detrás de esto es un abuso de confianza. Es decir, pastores o personas que tienen el cargo de pastor o que tienen el cargo de algún tema espiritual en alguna congregación, se ganan la confianza de muchos creyentes y terminan abusando de esa confianza. Yo quiero decir que hay dos vías de responsabilidad en estos casos. Y esas dos vías de responsabilidad van de la siguiente manera. Pero antes, vamos a orar. Oremos. Señor, gracias por la oportunidad de disertar tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de poder estudiar, de poder predicar, de poder abrir la escritura, de poder, Señor, ser por lo menos una luz que brille en medio de la oscuridad, de tanto engaño y de tanta mentira que se está moviendo en este mundo. Yo te quiero pedir, Señor, que dirijas con tu Espíritu Santo esta disertación. Sé tú, Señor, en este momento, abriendo nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos aceptar tu verdad y tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Las dos vías de responsabilidad son las siguientes. Primero, el pastor o la persona que se hace llamar pastor, porque sin cargo de conciencia alguno, que son unos lobos disfrazados de ovejas, como lo llama la misma escritura, hacen y deshacen con las congregaciones y juegan con la fe, exponiendo al creyente defraudado a la incredulidad. ¿Cuántas personas no han sido engañadas y estafadas por pastores o personas que digan ser pastores y que más adelante digan, no, es que Dios no existe, eso la religión es mentira? Pues obviamente son personas que se han visto afectadas por el comportamiento de muchos de estos pseudo líderes espirituales. Pero yo tengo que decirle que el cristianismo no es una religión. Si usted va a una congregación
por un tema religioso, pues lo más probable es que tarde o temprano usted termine fuera también. Y esa es la segunda vía de responsabilidad. La segunda responsabilidad está en el creyente. No es posible que nosotros acudamos y asistamos y entreguemos la administración de nuestra fe a un hombre, a una persona, teniendo al Espíritu Santo. Y generalmente cuando uno va a estas iglesias y hacen tanto énfasis en el tema del diezmo y el tema de las ofrendas y para todo es dinero, uno tiene que darse cuenta si realmente la voz de Dios es escuchada, predicada, su palabra, dentro de esas congregaciones. Y yo sé que muchos van buscando congregaciones o iglesias por su ser espiritual. Muchos van buscando a Dios en busca de una respuesta y lamentablemente terminan enredados en este tipo de sectas o en este tipo de congregaciones donde realmente no se manifiesta la voz ni la voluntad del Señor. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos una descripción de lo que es el verdadero pastor, el pastor de los pastores. Y el texto más conocido de eso se encuentra en el Salmo 23, que es el tema por el capítulo por excelencia del pastorado. Dice Salmo 23, 1 al 4, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es nuestro pastor, Él es nuestro primer pastor. Y antes de escuchar la voz de un pastor de carne y hueso, creo que primero debiéramos escuchar la voz de Jehová. Y el salmista David sigue diciendo, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y con este texto doy apertura a lo que se llama las funciones de un pastor. La función de un pastor es la administración de sus ovejas, de la congregación. Y cuando digo administración, es precisamente a eso, a lo que me refiero. El pastor no fabrica las ovejas, el pastor administra las ovejas. Y las ovejas crecen por sí solas. Las ovejas crecen por sí mismas. Pero hay algo importante e interesante que dice el salmista David aquí, y es que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es decir, una de las funciones de un pastor es proveer a la oveja. Y no está hablando de proveer asuntos materiales. Está hablando de proveer primeramente temas espirituales. Segundo lugar, David dice aquí en el Salmo que nada me faltará y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Así que el deber de un pastor es guiar a la oveja al reposo. ¿Quién es el reposo? Cristo es nuestro reposo. Él es el pasto delicado que nosotros tenemos para poder entrar de verdad en el verdadero reposo. Dice que confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Todo esto son labores que hace un pastor. Y todo esto lo hace Él guiándonos a través de nuestra experiencia de fe a Cristo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán el aliento. Evidentemente, la labor del pastor tiene unos límites, y unos límites éticos que el pastor no debe traspasar. Hay pastores, y he tenido la experiencia de conocer cierto tipo de pastores, que incluso quieren decirle al creyente cómo tiene que vivir y qué forma de vida es la que debe tener. Cuando nosotros vamos a la Escritura, nos damos cuenta que el pastor no es intrusivo en la vida de la oveja o del creyente. El pastor es una guía. El pastor está para dar la dirección basada en el texto bíblico, en la Escritura de su palabra. El pastor, la principal función de él es hablarte a través de la palabra del Señor. En Ezequiel 34 se dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo iré a buscar mis ovejas
y las reconoceré. Yo apacentaré mis ovejas y las haré recostar, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré al más débil, mas a la gorda y a la fuerte destruiré y las apacentaré con justicia. En pocas palabras, una de las funciones del pastor es ir en busca de la oveja perdida, ir en busca de la oveja descarriada. Y aquí diré dos cosas. La primera es que los pastores que de verdad tienen vocación pastoral tienen este don o esta característica. Van a buscar siempre las ovejas que en algún momento se descarriaron. Lamentablemente, cuando uno habla con muchas personas, se da cuenta de que hay iglesias donde usted entra de una forma y sale de la misma forma. Personas que de pronto en algún momento se apartaron, fueron a una iglesia, fueron a una congregación, nadie los saludó, nadie les habló, el pastor ni los determinó. El pastor termina el sermón, se monta en su carro y se va, o se mete en su oficina para que nadie le hable. Esa no es parte de un don pastoral. Una persona que dice ser pastor y que tiene estos comportamientos no puede ser pastor, no fue llamado al pastorado. Jeremías capítulo 3, versículo 15 dice que Dios promete dar pastores conforme a su corazón. Os daré pastores según mi corazón que os apacentarán con ciencia, es decir, con conocimiento y con inteligencia. Este versículo habla del liderazgo espiritual de guía al pueblo con sabiduría y entendimiento. En el Nuevo Testamento, que es donde la figura pastoral puede aparecer más claramente para nosotros, pues ya aquí está hablando sobre el pastorado apostólico o de lo que iba a ser el pastorado apostólico comparándolo con figuras conocidas del momento, como los pastores de Jerusalén, los que pastoreaban ovejas. Ustedes saben todo lo de las parábolas, cómo Jesús acudía a la enseñanza diaria de las cosas diarias para él dar a entender una enseñanza mucho más amplia, mucho más profunda. Dice San Juan 10, 1 al 18, yo soy el buen pastor da su vida por sus ovejas, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Una de las cosas que les iba a decir anteriormente, que les dije que voy a decirle dos cosas. La primera es la de los pastores que no tienen vocación, pero la segunda es que las ovejas cuando se pierden, su destino es morir. ¿Por qué su destino es morir? Porque cuando ellas pierden la orientación geográfica de dónde están, las ovejas son animales que no tienen la capacidad de autoubicarse, no como el perro o el gato, que usted lo deja por allá y él vuelve como sea a la casa, él le encuentra fácilmente el camino. Incluso la vaca, el burro, el caballo. Las ovejas no tienen esa capacidad. Por eso ellas necesitan estar en un rebaño para que donde vaya una, vayan todas. ¿Y por qué su destino es morir? Porque en ese extraviamiento que ellas tienen, cuando se separan de la manada, su lana empieza a crecer desproporcionadamente. Y ese crecimiento de esa lana crea un peso tan grande en ellas porque se acumula todo el sucio, todo el barro, toda la arena, toda la arcilla, más la abundancia de la lana, la va asfixiando poco a poco, con el paso de la semana, de los meses, hasta que la oveja finalmente se da por vencida y tiene que morir. Cuando un pastor no cumple con su labor de rescate, la escritura nos enseña que esa oveja inevitablemente va a tener que morir. Necesita Dios que los pastores cumplan con la labor principal que se les ha enseñado, que es el rescate espiritual de las ovejas. La vida eterna está en las escrituras, pero los pastores son los principales responsables que las ovejas se mantengan dentro del redil. Otra cosa son las ovejas rebeldes. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 5, 1 al 4, dice:
apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Escuchen, no por fuerza. Un pastor que fuerza a sus ovejas a aceptar su autoridad o a aceptar sus consejos o sus caprichos, no está cumpliendo el mandato del Señor a los pastores. Apacentarla y cuidando de ella, no por fuerza. Y muchas veces este tema va disfrazado de es por tu bien, de expresiones que aparentemente disfrazan el abuso de autoridad de algunos pastores. Le dice, es que esto es por tu bien, es que esto es lo que Dios quiere para ti, cuando Dios en ningún momento pues habrá dicho algo respecto a la situación de X o Y persona o del consejo de ese pastor. Tal vez Dios nunca se lo manifestó a ese pastor, pero hay pastores que manejan las iglesias por fuerza y muchos aceptan este tipo de administración en sus vidas terriblemente, y dice, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, ni con ánimo, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así que algo que quiero recalcar es que los pastores no pueden actuar como siendo amos y señores de las ovejas. Hay pastores que no permiten que los miembros visiten otras congregaciones. Intrusivo. No, hay pastores que no permiten que los miembros estudien la Biblia con X o Y grupo determinado. Intrusivo, abuso, eso es abuso de autoridad. Hay pastores que obtienen ganancias deshonestas de sus miembros. Y usted dirá, pero ¿cómo ganancias deshonestas? Cuando yo le digo a un miembro que tiene que sembrar dinero para que Dios pueda derramar algún tipo de bendición especial económica de parte de él, yo estoy siendo deshonesto con la Biblia, deshonesto con el mensaje, deshonesto con la oveja y deshonesto con Dios mismo. Dios nunca enseñó eso. La retribución o la recompensa es un don divino. No necesita que nosotros hagamos algo para ser recompensados. Las personas que creen o que todo el tiempo han aceptado de que tengo que sembrar y diezmar y ofrendar como medio para poder conseguir la bendición material, están en la misma posición de los que creen que yo tengo que guardar X o Y ley para ser justificado y poder acceder a la salvación. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, salvación por obras. En este caso, bendición por obras. Eso no es bíblico de ninguna manera. Así que sí existen ganancias deshonestas. Cuando un pastor le dice a la congregación que él va a construir una cochera, una bodega para guardar carros Ferraris, para guardar carros de último modelo, porque Dios le dijo que se lo iba a dar, y la gente corre a regalar su dinero porque creen que de esa manera Dios los bendecirá, está en el segundo ítem de responsabilidad. Iglesias que no estudian, iglesias que no se preparan, iglesias que no leen la palabra, iglesias que no tienen ningún tipo de cuidado espiritual, ni siquiera para ellos mismos. Porque si por algo es engañada la iglesia, es por miembros y por hermanos o por congregaciones que no estudian la palabra. Y yo soy de los que me ha tocado ver barbaridades en plataformas. Gente que predica unas cosas que no tienen ni siquiera nada que ver con la verdad bíblica. Pero como utilizan textos bíblicos, enredan a todo el mundo les cree y terminan revolcados en el suelo, hablando en lengua y diciendo gloria a Dios. Dios no está en ese tipo de enseñanzas. En Efesios capítulo 4, versículo 11, también tenemos que se menciona a los pastores como uno de los dones de Cristo, que Cristo dio a la iglesia para su edificación. Dice el versículo 11,
Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y a otros maestros. Aquí se reconoce la función del pastor como guía y maestro dentro de la comunidad cristiana. Estos son los pastores, los que tienen estas características, son los que cumplen en gran medida con el verdadero llamado de parte de Dios. Hay pastores que no tienen ni siquiera el don de la enseñanza, pero son pastores porque formaron una congregación. Entonces tienen que estar invitando a cuanto evangelista puedan, a cuanto predicador puedan, para que pueda dar las enseñanzas en vez de él. Me ha tocado ver. Sí es verdad que esta clase de pastores traen oprobio a la obra del Señor. Y yo sé que no es fácil juzgar. Yo sé que no es fácil juzgar, pero me centro en lo que puedo juzgar a través de la palabra del Señor. Hebreos capítulo 13, versículo 20, se refiere a Jesús como el gran pastor de las ovejas. Dice la palabra del Señor: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de ovejas, por la sangre del pacto eterno. Y aquí subraya la autoridad del Señor Jesús como el supremo pastor, el que resucitó de los muertos, el gran pastor de las ovejas, por sangre del pacto eterno. Así que el señorío pastoral de Cristo es innegable en la Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento. Básicamente nosotros hasta este momento hemos visto, pues en todo lo que es el Antiguo Testamento, lo que son las funciones o el para qué fueron establecidos los pastores. De la misma forma, en el Nuevo Testamento encontramos evidencias de que las funciones del pastor son maravillosas. El ministerio pastoral es el ministerio por excelencia de Cristo. La Biblia lo denomina como el pastor de los pastores, como el príncipe de los pastores. Incluso Jehová es mi pastor, nada me faltará en el Antiguo Testamento. Ya David se identificaba como una oveja del Señor y era el rey David. Así que eso que tienen como trabajo los pastores, que es guiar, administrar, consolar a la oveja. ¿Qué otra característica? Guiar en amor, rescatar a la oveja que se pierde. Todas esas características que encierra lo que es el ministerio pastoral, nosotros debemos verla en los pastores que a nosotros nos administran. La otra característica es esos pastores que no hacen énfasis en el tema del dinero. El énfasis del tema del dinero se da en iglesias donde no se predica ni perdón ni arrepentimiento de pecado. Yo le voy a decir por qué. Porque nadie sirve a dos señores. Si una iglesia hace tanto énfasis en predicar diezmo, ofrenda, siembra, ciega, dinero, créanme que esa iglesia no tiene tiempo para poder predicar el mensaje de salvación. Porque ¿cómo lo va a predicar? Si se dedica a predicar lo otro. Por eso el apóstol Pedro dice que no persigan las ganancias deshonestas, sino más bien con ánimo pronto. Así como hay pastores, esos pastores avariciosos que nosotros hemos visto tanto en televisión, en redes sociales, en internet, en YouTube, en TikTok, en todas partes están. Generalmente no son pastores con vocación de rescate de ovejas. No son pastores que usted puede ir a acercarse, sacar una cita con ellos, contarle su problema, que oren por usted y crear una visitación en la casa. Ese no es el perfil de esa clase de pastores, porque son falsos pastores. Tengo que decirle que si la Biblia dice que hay falsos pastores, porque hay pastores verdaderos. Y son los pastores que
A cualquier hora están a disposición de sus hermanos, de sus miembros. A cualquier hora están dispuestos a ir a predicar la palabra en cualquier parte. Están dispuestos a invertir los recursos en la expansión y en la predicación del evangelio. Están dispuestos a ir a cualquier lugar que ellos vean donde haya una necesidad espiritual, hasta donde los recursos, claro está, se los permita. Pero ahora vamos con los malos pastores. Las características de los malos pastores que la Biblia ha descrito. Y créanme que la Biblia tiene mucho que decir sobre esto. Y lo primero que nosotros encontramos es en Isaías capítulo 56, versículos 10 y 12, donde la palabra dice: sus atalayas son ciegos. ¿Qué son los atalayas? Eran los que estaban en el visaje del muro de la ciudad y ellos tenían que avisar que venía un peligro. Tenían que avisar con su trompeta o con su corneta que el enemigo se avecinaba para invadir la ciudad o para destruirla. Cuando el atalaya era ciego, en este caso habla de los atalayas ciegos espirituales. Imagínense usted a poner a vigilar a un ciego que no se da cuenta de que ahora viene el ladrón, no se da cuenta del peligro que se avecina, no se da cuenta de nada, porque obviamente tiene una discapacidad que no le permite darse cuenta. No es que no quiera darse cuenta, es que no le permite. Pero en este caso, los atalayas ciegos de lo que habla Isaías eran los pastores que estaban en Israel en ese momento, y dice: todos ellos son ignorantes, todos ellos son perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, acostados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables. Esto me hace recordar mucho a unos pastores, unas congregaciones que se ven bastante, donde ellos piden excesivamente dinero. Yo recuerdo una que es una mujer, no recuerdo, creo que es profeta. Ustedes sabrán de quién estará hablando, porque la verdad no recuerdo los nombres. Pero esta profeta le pide a su congregación que den más allá de lo que no tienen, que tienen la cuenta de banco dispuesta para recibir, porque nosotros entraremos en el reino de los cielos y tendremos la recompensa en la vida eterna de acuerdo a la fidelidad material que nosotros hayamos tenido. Eso es una ganancia deshonesta. Y a esa persona, como a otros, también les puedo decir lo siguiente: son ciegos, ignorantes, perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, acostados, aman el dormir. Esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, desde la mayor hasta el menor. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos hoy de licor, y será el día de mañana como este o mucho mejor. Este pasaje describe a los líderes negligentes, egoístas y preocupados solo por sus propios placeres, sin velar por el bienestar del pueblo. Una de las cosas más preocupantes que yo he visto es la indiferencia de muchos pastores hacia los hermanos más necesitados de las iglesias, de las congregaciones. Si un hermano de la congregación, y esto es un dilema moral, porque hay que decirlo que es un dilema moral, es difícil de juzgar. Si un hermano de una congregación no tiene para comer, su familia no tiene cómo alimentarse, y el pastor está bastante bien, está bien acomodadito, ¿verdad? Es fácil dirigir las armas hacia el pastor. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque en primera medida los pastores muchas veces no son responsables de la ruina de algunos miembros. Pero estos pastores de lo que hablan Isaías sí son responsables de esas ruinas de esos miembros. Porque no solamente no avisaron que venía la destrucción sobre ellos, sino que ellos mismos provocaron la destrucción sobre ellos.
Ellos mismos arruinaron al pueblo, llevándolos a cometer esta clase de delitos espirituales. Y Dios retiró su bendición de ese pueblo. También dice aquí Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Ahora, esta palabra rapaz de la que habla la escritura aquí, porque es el mismo Señor Jesucristo el que está hablando, y menciona que son lobos, pero no son lobos cualquiera, son lobos rapaces. No se sacian nunca. Entre más piden, más piden. Entre más tienen, más piden. Entre más pueden, más piden. Y lamentablemente mucha gente ha quedado en la ruina, vendiendo sus propiedades, vendiendo sus casas, vendiendo lo que era para herencia de sus hijos, de su familia, y se lo ha dado a esta gente engañadora. Son demonios vestidos de cristianos. Yo recuerdo hace unos años una congregación en un corregimiento de acá del departamento del Atlántico, que un pastor decía que Jesucristo iba a venir tal fecha a tal hora. Lo único que hizo fue sembrar el pánico en la población, primero en la iglesia, ¿verdad? Pero también la población quedó en pánico. Entonces la gente no podía dormir porque Cristo iba a venir y todos se iban a perder. Ese pastor hizo que muchos vendieran sus casas. Y le decía a la congregación durante todo ese año, vendan sus propiedades porque Cristo va a venir. Y es necesario que lo que ustedes vendan se redistribuya entre todos para que de aquí a que se cumpla la fecha, pues todos estemos juntos en armonía, sin necesidad de que estemos trabajando, de que la gente esté distrayéndose en cosas mundanas. El resultado de esto es que el pastor tomó el dinero de todas esas ventas de casas y desapareció un día antes o una semana antes, bueno, creo que fue un día antes de la fecha que él dijo que Jesús iba a venir. Y ese pastor desapareció y no se sabía dónde estaba. Incluso renunció a su trabajo porque era docente universitario. Y era docente universitario en mi misma universidad donde yo estudio. Es impresionante cómo la gente llega a creer tan fácilmente cuando se le dice mentiras. Esto es responsabilidad también de los miembros. Esta responsabilidad no se queda solamente con el pastor. Esta responsabilidad se queda también con el miembro que no estudió, que no leyó, que no se instruyó, que no buscó a Dios en espíritu y en verdad, sino que creía en la palabra de un hombre. Tienen nada que reclamarle al Señor, porque la palabra está ahí, todos podemos leerla y estudiarla. Y los lobos rapaces, la palabra rapaz significa avaricioso y codicioso, ladrón, expoliador, el que se apropia de lo ajeno mediante engaño y la violencia o el abuso de poder. Feroz y cruel, no tiene compasión por los demás y puede causar daño para lograr sus objetivos. Eso es lo que significa lobo rapaz. Así que, siendo que los lobos no son codiciosos ni avariciosos porque son animales y ellos no entienden lo que es eso, obviamente el Señor Jesús se está refiriendo directamente al contexto de los pastores religiosos. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Tienen la perdición asegurada. Así que aquí Pedro está haciendo una advertencia clara. No solamente había falsos pastores y maestros en su momento, sino desde que el evangelio empezó a ser predicado, aparecieron falsos maestros y falsos pastores. Uno de los textos más duros respecto a este tema, y que lo quise dejar para el final,
es el que se encuentra en Judas 1 del 11 al 13. Es uno de los textos más dicientes y que voy a hacer hincapié en esto un poco más. Dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Les pregunto, ¿cuál es el camino de Caín? Téngalo en su mente. Se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. ¿Qué es el error de Balaam? ¿Y qué tiene que ver el lucro con esto? Y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué tiene que ver Coré con los malos pastores? Estos son manchas en vuestros ágapes. Estos pastores son vergüenza. Son la vergüenza de las iglesias, de los hermanos. Eso es lo que significa la palabra ágapes. Hermanos. Son vergüenza. Y lo repito, son vergüenza. Si usted asiste a una iglesia donde antes de darle el saludo, primero le piden el diezmo, no vaya a esa iglesia. Huya de ahí. Si usted le preguntan antes de saludarlo cuánto es que te pagan a ti en la empresa, huya de esa iglesia, no vaya más nunca. Haga como dice el Señor Jesucristo, sacuda la planta de sus pies en la puerta y no vaya nunca más. Porque esas son vergüenza. Y los que siguen este tipo de pastorados son vergüenza porque los siguen a ellos también. Se convierten en lo mismo. El camino de Caín se refiere a la traición que Caín cometió contra su hermano Abel. A la desobediencia que él craneó en contra de Jehová. Analicemos a Caín. En Génesis capítulo 4 se dice que Jehová pidió ofrendas a Caín y Abel. Y él dice que Caín era labrador de la tierra y Abel era pastor de ovejas. Pero dice que la ofrenda de Caín no agradó a Jehová, en cambio que la ofrenda de Abel sí fue aceptada. Y esto generó cierta discordia en el corazón de Caín. Molestia, envidia, rabia, desazón. Y yo les puedo asegurar que no fue la primera vez ni la única vez que pasó esta situación de que las ofrendas de unos eran aceptadas y las ofrendas de otros no eran aceptadas, porque este era un tema de carácter. ¿Y qué pasó? Caín quiso ocupar el lugar de Abel, matándolo, asesinándolo. Y cuando el Señor le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? La respuesta de Abel es casi que la misma que la que dan muchos pastores hoy en día cuando le preguntan ¿y qué pasó con fulano? ¿Por qué se fue de la iglesia? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Acaso yo soy el niñero de mi hermano? Si el hermano se fue, él sabe lo que es la verdad. No tengo necesidad de ir a buscarlo. He escuchado esa respuesta de muchos hermanos, de muchos pastores, que saben que esos miembros, muchos miembros se van de sus congregaciones porque fueron tratados y maltratados por ellos mismos. Por eso le digo que estos pastores no cumplen con la vocación que requiere un pastor, porque son caínes dentro de las congregaciones. Pero ¿qué diremos entonces de Coré? La rebelión de Coré en el desierto. ¿Por qué razón Coré es metido aquí como característica de malos pastores? Porque los hijos de Coré quisieron desplazar a sus hermanos levitas en el ministerio pastoral. Es decir, ellos querían crear un falso ministerio. Dios había establecido un ministerio que eran los levitas, pero específicamente los ministros tenían que ser los hijos de Aarón. Ellos dijeron, ¿por qué los hijos de Aarón? Nosotros también podemos. Y paralelo a la orden de Dios de la ordenación del ministerio sacerdotal, ellos quisieron crear una línea diferente ministerial. No fueron llamados por Dios, pero querían asumir el rol que Dios no le mandó, sino que le mandó a los levitas. Estos falsos pastores y ministros no son llamados por Dios. Tienen el carisma, pueden tener el liderazgo,
pueden tener el don de la palabra, el don de la enseñanza, pueden ser considerados grandes maestros, pero falta lo más importante, que Dios los llame al ministerio. Y ellos no estaban llamados al ministerio. Estos falsos pastores que predican este tipo de mensajes, que engañan, que dan mal testimonio, que pelean, pueden tener carisma, pueden tener verbo, palabra, pueden tener liderazgo, pero no son llamados al ministerio pastoral. Dios no los llamó a eso. Y esto no es del que quiera ni del que corre, sino del que Dios tenga misericordia. Y eso quiero que lo establezcamos claramente, porque el apóstol Pablo lo enseña. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tenga misericordia. Sigue diciendo, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y aquí se da otra característica, y es la característica del error de Balaam. ¿Cuál fue el error de Balaam? Balaam era un profeta de Dios, pero él no era judío, no era israelita, simplemente era un profeta, era una persona que Dios había escogido para que ejerciera ese ministerio en cierto lugar apartado. Y este profeta fue contratado por el rey Balac para que maldijera al pueblo de Israel. Él dijo, yo no puedo hacer eso, porque este es el pueblo del Dios viviente. ¿Cómo voy a maldecir yo a la nación de Israel? Israel en el Antiguo Testamento era el pueblo de Dios, no así en el Nuevo Testamento. Pero en ese momento era el pueblo del pacto. Y al ver la negativa, el rey Balac le dijo a Balaam, ¿cuánto quieres que yo te dé? Y cuando él vio los billetes verdes, como dice uno acá, pues Balaam inmediatamente accedió al trabajo, maldecir a Israel. Y como él se dio cuenta que no podía maldecir porque las maldiciones no tienen efecto en quienes andan en santidad, él le dijo, la solución es fácil, póngalos a pecar y verá usted cómo ellos quedan en maldición. Y efectivamente los hizo fornicar con las mujeres de Moab, o las moabitas. Israel cayó en prevaricación ese día. Y gracias a eso, Israel tuvo que vagar más tiempo durante el desierto, sin encontrar la paz, sin encontrar la tierra prometida, sin poder entrar a ella. Ahora la escritura nos dice que estos pastores entran en el error por el lucro, en el error de Balaam. ¿Qué le dice a usted esto? Pues sencillamente nos está diciendo que hay pastores que no importa si te van a meter en el error, si te van a enseñar mentiras, si te van a dejar en la mayor maldición del mundo, que es el pecado, no importa. Iglesias donde no le siguen a la gente a bautizarse, donde no le siguen a la gente arrepentimiento, donde no le enseñan a la gente que hay que pedir perdón a Dios y entrar en santidad. La santidad es sencillamente abandonar las obras de la carne, pero no por méritos propios, sino acercarme a Cristo para que Él me ayude a ir dejando esas obras de la carne. Hay iglesias donde no le piden nada de eso a la gente, donde lo importante es que tú diezmes, que tu dinero sí entre, no importa si tú no puedes, pero tu dinero sí. ¿Cuántas iglesias de esas tenemos hoy? Yo te puedo decir, ¿son iglesias realmente? ¿Es la iglesia de Cristo o es la iglesia de Balaam? Me parece terrible cuando un pastor le dice a un miembro de iglesia, tú quieres que Dios te ayude a vencer la masturbación, te ayude a vencer la pornografía, te ayude con esas luchas, que tu ofrenda sea igual de grande que tu deseo. Imagínense, le están diciendo que por las obras, que por el dinero que tú puedas dar, como hacía el doctor Eck en la Reforma Protestante contra Lutero, donde vendía indultos o indulgencias que eran perdón de pecados, incluso si hubieran violado a la misma Madre de Dios, es decir, a la Virgen María, que para ellos es la Madre de Dios. A ese nivel llegan las organizaciones religiosas con tal de
quedarse con su dinero, porque fue lo mismo que hizo Balaam. Balaam vendió su apostolado, su ministerio profético, vendió lo que Dios le dio a él como un don para servicio, él lo vendió por dinero. Y créanme, muchos pastores no les interesa esto. Si tienen que vender su alma al diablo con tal de que sus lagares o sus almacenes sean llenos a causa de esto, ellos lo van a hacer, no tienen ningún problema con eso. Son almas corrompidas. Dios no está en ellos. Seguimos con el libro de Judas. Para terminar, dice que estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impíamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Y mira cómo los denomina Judas: nubes sin agua. Son estériles. No puede haber vida eterna en los mensajes que ellos dan. Nubes estériles, nubes sin agua, llevadas por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espumean su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Voy a repetir esa última parte. Estrellas errantes para las cuales están reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Una de las cosas que yo le digo a veces a las personas para que puedan encontrar una iglesia, una congregación, es: encárgate de que tu pastor o el pastor de la congregación tenga un pastor superior a él, y que ese pastor superior a él tenga otro superior a él, para que esa estructura de autoridad funcione de manera que los pastores no tengan la posibilidad de predicar lo que les da la gana. Siempre tenemos que tener a alguien a quien rendirle cuentas. Yo tengo alumnos en mi salón que lamentablemente, por sus contextos familiares y sociales, muchos de ellos tienen el último iPhone, tienen el mejor plan, tienen la mejor ropa, todo, pero son pésimos estudiantes. Y cuando uno indaga con los padres de familia, no se da cuenta que es que los padres de familia no le piden cuentas a ellos. Simplemente les compran para mantenerlos distraídos con las posesiones, con los juguetes, con la tecnología o con la ropa, y los mandan al colegio para que los eduquen en el colegio, pero ellos no saben que sus hijos no prestan atención, que son malos estudiantes, que no copian en clase, que no entienden lo que se les dice, que no hacen las tareas que les dicen, porque es que ellos no rinden cuenta. Sus padres a ellos no les piden cuenta de lo que hacen en el colegio. Muchos de los padres de eso ni siquiera saben que sus hijos van a perder un año. Y una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta, si una iglesia de verdad está organizada y que es para el Señor, es si existen rangos de autoridad establecidos bíblicamente por la palabra. Y no hablo de que haya apóstoles, porque eso es una mentira del cristianismo moderno. No. Pero es solamente una característica. Hace poco me enteré también de que un pastor le tocó irse de su congregación y le dijo a la iglesia: bueno, me trasladan, el concilio me trasladó para tal ciudad y acá van a mandar otro pastor y me toca ir. Pero resulta que algunos hermanos preguntaron por la situación para ver qué posibilidad había de que ese pastor no se trasladara, sino que dejaran al mismo pastor. Estaban contentos con él. Y ellos dijeron: no, nosotros no sabemos nada de traslado. Porque muchas de esas organizaciones ni siquiera piden cuentas a sus pastores, porque no tienen control de ellos. Son personas que formaron una congregación y buscaron una personería jurídica para poder funcionar, pero ahí no hay ni siquiera un control de autoridad, una estructura de autoridad. Son organizaciones falsas, totalmente babilónicas. Y en esa indagación estos hermanos se dieron cuenta
de que era mentira, de que el pastor no se iba porque había ningún traslado, sino que a ese pastor le salió una oportunidad de trabajo mucho mejor del que él tenía acá y transó la iglesia con otro pastor por una cantidad X de dinero y todo lo disfrazaron como un traslado pastoral. Dice, cuando ellos fueron a investigar a esa organización o a la directiva de esa organización o concilio, dijeron, no, es que aquí nosotros no hacemos traslado, porque es que cada pastor es dueño de su iglesia. Yo creo que esto es el resultado de personas que son muy fieles a Dios, pero que no estudian la Biblia. Y terminan llegando y engordando a estas iglesias de líderes sin tener en cuenta realmente si es la voluntad de Dios o no lo que se hace en esas congregaciones. Si está Dios o no en esa congregación. Si Dios ha digamos, llamado, ¿no?, a ese pastor, si Dios ha hecho el llamado para que esa congregación exista. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Por qué nos cuesta leer la Biblia y darnos cuenta de la realidad nosotros mismos? Dios les bendiga y yo espero que nosotros busquemos al príncipe de los pastores, al pastor de los pastores. Y para terminar, dándoles el mensaje correcto y no terminar con toda esta tristeza que estamos viendo alrededor de lo que está pasando en todas las iglesias, vamos a leer el Salmo 23. Dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas. Así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por valle de muerte, por la senda más oscura no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré para siempre. Si el Señor quiere que pases por el desierto durante años, recuerda que Israel duró 40 años pasando por ese desierto. Toda una generación. ¿Por qué no lo puedes hacer tú también? Porque el pastor me dijo que Dios no quiere que yo viva en derrota. Que vivir en derrota es vivir en pobreza. Que vivir en derrota es no tener ni un peso. Si eso es lo que te han enseñado a ti, sal de ahí. Esa no es una iglesia cristiana. Esa es una iglesia de Balaam, pero no de Cristo. Si Dios quiere que pases por el desierto para salvarte y corregir tu carácter, acéptalo. Si no tienes para comer hoy, no renuncies al Señor por ir a buscar un mensaje falso de prosperidad. No renuncies al Señor por ir a buscar un mensaje falso de prosperidad. Acepta la bendición de Dios en su palabra. El Señor es tu pastor y nada te faltará. Dios te bendiga grandemente.